na verdade acabou ficando um pouquinho diferente do que está na programação, é a negociação coletiva na América Latina, a negociação coletiva na administração pública, experiências da América Latina. E o que foi que motivou a gente a montar essa atividade, né? Foi pensar que, por óbvio, como todo mundo aqui sabe, o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país, de todos os países, na redução das desigualdades, e os Estados atuam por meio de políticas públicas e de serviços públicos, que são políticas e serviços que não existem se não houver o trabalho de servidoras e de servidores públicos. Então, por isso, qualquer governo que espere atender bem, com qualidade, né, a população tem que valorizar e tem que respeitar as suas servidoras e os seus servidores. Para lidar com as demandas e os conflitos que naturalmente surgem no ambiente de trabalho, é preciso promover diálogo permanente com as servidoras e com os servidores. E é sobre esse diálogo e essa negociação com as servidoras e com os servidores que a gente vai falar hoje, em perspectivas tanto de entidades representativas dessas trabalhadoras e desses trabalhadores, quanto da perspectiva do lado do governo nessas negociações, né? Então, para começar aqui, só lembrando que a gente vai tentar terminar um pouquinho antes aqui a atividade, porque tem a festa hoje, às 19, né? Aqui na área dos food trucks, bem aqui do lado. Então a gente vai tentar terminar uma meia hora antes para todo mundo poder esticar as pernas, tomar uma água antes de ir para a festa. E por isso eu vou pedir aqui aos nossos companheiros que se atenham ao tempo de 7 minutos para a gente poder terminar no horário correto, tá? Sem mais, eu vou passar a palavra então para o senhor Federico Dávila, que é presidente da Internacional de Serviços Públicos. Muchas gracias, Patricia. En primer lugar, quisiera agradecer tanto al Ministerio de Trabajo, al ENAP, al Ministerio de Innovación y de Gestión Pública e Innovación por darnos la posibilidad de participar en este importante evento. Tuvimos una reunión en mayo de este año, justamente con la ministra, con la presidenta del CLAD. Además, y le solicitamos este espacio porque creemos que en un lugar donde están representados el Estado, que para nosotros es el empleador, deberíamos tener una voz las organizaciones sindicales. Y bueno, hemos recibido la invitación con gran orgullo de estar acá presentes. La Internacional de Servicios Públicos hace 10 días celebró el 13º Congreso o Conferencia Regional de toda América en la ciudad de Bogotá, bajo el lema "Los pueblos por encima del lucro, con paz, democracia y justicia social". Y estas 4 palabras, digamos, o títulos tienen mucho que ver con la clase trabajadora y sus derechos. En primer lugar, cuando hablamos los pueblos por encima del lucro, estamos definiendo claramente una divisoria de aguas entre las grandes corporaciones financieras internacionales, sus intereses, lo que nos gusta denominar también la oligarquía financiera internacional, por un lado. Paz, cuando hablamos de paz, no estamos diciendo que somos neutrales, sino que estamos en contra de todos los partícipes, todos los involucrados en la guerra o en las guerras. Hay más de 150 conflictos globales en todo el mundo y esos conflictos globales también impactan sobre los derechos laborales. Por ejemplo, en Ucrania han aprovechado la guerra para hacer reformas laborales y eliminar la mayoría de los derechos que se habían conquistado durante años. Cuando hablamos de democracia, que es uno de los títulos emblemáticos de este Congreso, estamos diciendo que democracia es el gobierno del pueblo, según la etimología de la palabra griega, y si decimos esto, estamos en contra de la democracia neoliberal por el solo hecho de decir que vamos a votar. Ir a votar no significa que el gobierno sea del pueblo.
Entonces, cuando decimos democracia, estamos diciendo que los gobiernos demócratas son los que defienden los intereses del pueblo y obviamente de la clase trabajadora. Y cuando decimos justicia social, no decimos solo, no les voy a explicar a todos ustedes lo que es la justicia social, pero no decimos solo distribución del ingreso, sino que decimos distribución del poder. ¿Cierto? Dennos el poder a los sindicatos, o el poder que nos corresponda, la porción que nos corresponda, y nosotros nos vamos a ocupar de lograr mejores ingresos, mejores condiciones de trabajo y demás. Y aquí entonces parte de esa cesión, otorgamiento del poder tiene que ver con el Estado y tiene que ver justamente con los principales derechos de los trabajadores, que es el derecho a huelga, el derecho a asociativismo y el derecho a negociación colectiva. Y ahí están insertos, digamos, a varios convenios de la OIT que firmaron casi todos los gobiernos, el convenio 187 sobre libertad sindical, que según la mayoría de las bibliografías es lo que sustenta la posibilidad no solo de asociativismo, sino del derecho a huelga también. Los convenios 151 y 154 sobre negociación colectiva, relaciones de empleo y negociación colectiva, y el convenio 190 sobre violencia laboral. Todos temas que deben ser incluidos en los convenios colectivos de trabajo. Pero no quiero referirme a la cuestión jurídica nada más, sino a la cuestión política. Necesitamos que los gobiernos afines a nosotros, a la clase trabajadora, los gobiernos llamados por muchos progresistas, otorguen ese poder a la clase trabajadora, y en este caso en el sector público en particular. No puede ser, por ejemplo, voy a tomar el caso de Chile, hubo 20 años de concertación y los trabajadores del Estado de Chile no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a asociativismo ni a negociación colectiva respaldada jurídicamente, ¿no es cierto? Tiene negociación de hecho, pero hace falta que tengamos respaldo jurídico y hay decisiones políticas para ese respaldo jurídico, porque eso es lo que nos permite defendernos cuando en vez de un gobierno progresista hay un gobierno antipopular, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esos instrumentos y por eso estamos peleando en la Internacional de Servicios Públicos y hemos aprobado, como les decía en Bogotá, un plan de acción que contiene esos puntos. Muchas gracias. Muito obrigada, Federico, pela perspectiva. E agora, sem mais demora, vou passar para o nosso segundo participante, que é o Julio Fuentes, presidente da Confederação Latino-Americana e do Caribe de Trabalhadores Estatais, CLAT. Chama o Carlão para mim. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, saludar, agradecer tanto a la presidenta como al secretario general del CLAT por la posibilidad de estar en esta mesa redonda para tratar la cuestión de la negociación colectiva. Yo me voy a presentar, mi nombre es Julio Fuentes, yo soy trabajador del Estado de la provincia del Neuquén, de la República Argentina, soy trabajador de un organismo de previsión social. Y bueno, tengo la responsabilidad y me dirijo a ustedes en nombre de CLATE. CLATE es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, una entidad sindical internacional de más de 50 años de existencia, presente en 20 de nuestros países, con 90 organizaciones nacionales adheridas. El sindicalismo en el sector público data más o menos de hace 100 años. Hace 100 años, a partir de ahí se comenzaron a formar las organizaciones de trabajadores del sector público. Hace poco más de 40 años conquistamos el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual se nos reconoce a los trabajadores del sector público los derechos
a la libertad sindical, el derecho a negociar, el derecho a organizarnos y el derecho a que nuestras condiciones de trabajo se fijen por el sistema de convenios colectivos de trabajo. Es decir, que las autoridades de los gobiernos y las representantes sindicales podamos sentarnos en mesas paritarias de igual a igual a fijar nuestras condiciones. Esto es en la teoría. Después hay que empezar, bueno, a trabajar para que cada país ratifique el convenio 151. Ustedes tienen en sus manos un trabajo que está en elaboración, que hemos realizado junto con ALAL, con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, cuyo presidente, el doctor Matías Cremonte, está aquí, para que puedan tener una idea de cómo nos va en esto de la negociación colectiva en cada uno de los países. Es con mucha complejidad, pero nosotros estamos convencidos porque la experiencia así nos indica que en los lugares donde se ha logrado que haya negociación colectiva, no solo se han mejorado las condiciones de los trabajadores, sino también se ha mejorado la calidad de los servicios públicos que brindamos. Hemos escuchado aquí durante estas jornadas, con mucho fundamento, cómo hay una crisis en el Estado, cómo la población usuaria de los servicios públicos se queja o no está conforme. Si le preguntáramos a la mayoría de los trabajadores de los organismos estatales, también encontraríamos la respuesta: no estamos conformes, necesitamos empezar a cambiar. Y nos parece que un cambio que hay que lograr iniciar es el cambio, por lo menos, en comenzar a democratizar las relaciones laborales de los propios trabajadores. Porque uno piensa así, qué bueno sería que la comunidad participara más en el Estado para que lo defendiera y para que lo asumiera como propio. Bueno, habría que arrancar con los trabajadores, que los propios trabajadores del Estado tengamos derecho a participar en la discusión, no solo de nuestras condiciones de trabajo, sino también dónde trabajamos, para qué trabajamos, cuál es la política que llevamos adelante. Eso nos haría realmente muy favorable y creo que sería un instrumento para empezar a superar esta crisis. O por lo menos esta es la propuesta que desde los sindicatos tenemos. Es decir, proponemos, sentémonos, democraticemos la relación laboral, construyamos convenciones colectivas de trabajo. Eso va a redundar en mejores servicios. Nosotros podemos testimoniar de todos los casos en nuestro continente de la América Latina y el Caribe donde se ha avanzado en negociar, se han mejorado los servicios. Se le ha hecho más fácil al poder político administrar la cosa pública a partir de tener un ordenamiento en los trabajadores. Y para los trabajadores, por supuesto que también, porque comienza a tener sentido nuestra carrera, comienza a tener sentido nuestra formación, nuestra capacitación, porque, bueno, se empieza a llegar a los niveles de conducción del Estado por el mérito, por lo hecho, por lo estudiado, por el esfuerzo que hace cada trabajador y trabajadora, y no como a veces nos pasa, muchas veces, de que el poder político termina designando a sus cuadros partidarios en la función pública en contra de alguna manera, de los trabajadores permanentes que van haciendo su mérito, su esfuerzo, conociendo el lugar donde se trabaja. Así que bueno, yo ya para terminar, decir esto, muy importante es que el CLAB, este espacio donde hay funcionarios, profesionales, técnicos de las áreas de la administración, del Estado en cada uno de los países, es muy importante que asuman la cuestión de la negociación colectiva. Es decir, no se puede seguir hablando del Estado sin tener en cuenta a los que día a día construimos esa herramienta. Como dijo el expresidente Mujica en la apertura, bueno, nosotros somos el martillo. Hay que tenerlo bien al martillo para que pueda golpear como corresponde. Gracias. Muito obrigada, Julio. Passo a palavra agora a Humberto Porno, vice-presidente da União Internacional Sindical dos Servidores Públicos, o ISSP. Muy buenas tardes para todos. En primera instancia, pues agradecer a la mesa directiva del CLAB por esta gran oportunidad que nos brinda.
Y antes de presentarme, pues agradecer que hagan visible a los trabajadores. Visibilizar a los trabajadores es un acto de inclusión que lo valoramos desde nuestras organizaciones, porque en la mayoría de los espacios gubernamentales y de los gremios de los empresarios no aparecen los trabajadores como fundamentales para el desarrollo, para la democracia, para garantizar que un país salga adelante, y eso para nosotros es muy valioso. Mi nombre es Humberto Polo Cabrera, yo vengo de Colombia, hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores, del Sindicato Nacional de Servicios Públicos de Colombia, y soy trabajador oficial en Colombia de la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá. Pertenezco como vicepresidente de Solidaridad Internacional, de la Unión Internacional de Sindicatos de Servidores Públicos y Afines, que tiene presencia en 56 países con más de 34 millones de miembros en todo el mundo. También venimos de nuestro 14 Congreso, donde hemos declarado el año 2024 como el año para reivindicar la negociación colectiva a nivel mundial. De hecho, venimos también de un reciente encuentro que hicimos en Lima sobre lo que es la negociación en América Latina y el Caribe, donde se sacaron las conclusiones que para nosotros son muy valiosas. Uno es que la lectura que tenemos de los convenios internacionales que en Latinoamérica y el Caribe han sido ratificados en su gran mayoría por los gobiernos nacionales, y que en muchos de ellos han llevado la reglamentación de la negociación colectiva tanto para el sector público como para el sector privado. En el caso de Colombia tenemos las dos líneas regidas por dos decretos: el decreto 243 que se expidió este año reglamentando el 170 que se había expedido en el 2014 para reglamentar el sistema de negociación en el sector público, y el otro que es el decreto 089 que regla el sistema de negociación por convención colectiva para trabajadores oficiales y trabajadores particulares del esquema que allí domina. Y lo que estamos manejando desde la Unión Internacional Sindical de Servicios Públicos es cómo hacemos universal el cumplimiento efectivo de esos convenios de OIT que son norma universal, pero que cuando llega la particularidad en cada uno de los países, pues obviamente se generan las dificultades, y entre más reglamentación, menos efectividad para que se desarrolle la negociación colectiva de trabajo. Creo que en el sector público, tanto hemos venido haciendo una evaluación en el caso de Asia, en el caso de África, también en el caso de Latinoamérica, que es donde nos estamos centrando más. Encontramos allí dos diversidades en cuanto a los procedimientos para la negociación, que tienen que ver con los países que tienen la forma federal y los países que tienen la forma centralista. En el caso de Colombia, nosotros sacamos, se expide un decreto y rige para todas las provincias y es norma que se cumple, y por eso la definición de las etapas de cómo empieza un petitorio y cómo debe desarrollarse una mesa de negociación y cómo debe terminar, ya sea por mediación o ya sea por tribunal obligatorio, pues obviamente pone unos plazos perentorios para que haya un resultado legítimo de esa negociación. Y eso es lo que vemos que en muchos países de Latinoamérica no existe, y creemos que es fundamental y ya aquí entre las organizaciones que estamos aquí presentes se viene planteando la posibilidad de que hagamos un frente común precisamente para trabajar cómo eliminamos esas asimetrías en el tema de la negociación colectiva y cómo universalizamos, obviamente haciendo un trabajo democrático, haciendo un reconocimiento inclusivo, que es lo que estamos pidiendo a los gobiernos. Y yo pienso que el tema de si el país que firma un convenio o que hace parte de la OIT, por el solo hecho de hacer parte de la OIT ya está obligado
a desarrollar y a darle cumplimiento a estos procesos que son muy importantes para la negociación colectiva. Y creo que el sector público, la negociación en los empleados públicos viene siendo discriminativa con respecto al sistema de negociación para el sector privado, y yo creo que hay que hacer la inclusión. Y pienso que podemos invitar a seguir trabajando mancomunadamente y agradecer nuevamente por la visibilidad que le da este evento a los trabajadores. Y gracias. Obrigada, Humberto. Todo mundo cumprindo o tempo direitinho, que bom. Vou passar a palavra agora, então, para o João Domingos, representando aqui a Confederação de Servidores Públicos do Brasil, CSPB. Boa noite a todas e todos, aos companheiros da mesa. Me foi concedida aqui a obrigação de dar as boas-vindas pelo movimento sindical e contextualizar e falar um pouco das expectativas que nós temos sobre esse evento. Então, para conseguir ficar rigorosamente dentro do tempo, eu vou fazê-lo por escrito, eu peço desculpa. Me cabe aqui tão somente dar as boas-vindas a todas e a todas nesse painel, especialmente aos que pertencem ao movimento sindical, em especial o movimento sindical internacional. Mas também contextualizar devidamente esse evento, assim como expressar nossa expectativa. E essas boas-vindas eu quero aqui pedir autorização para o Sérgio Ronaldo e para o Pedro Mengol da Condicef, para que essas boas-vindas sejam em nome da Confederação de Servidores Públicos do Brasil e da Condicef, a Confederação de Servidores Públicos Federais do Brasil. Antes, porém, queremos reconhecer, congratular e agradecer a sensibilidade da direção do CLAD, nas pessoas da presidente ministra Esther Dweck e do secretário-geral Conrado Campos, ao compreender a grandeza e a oportunidade oferecidas por esse evento. Agradecer ainda os esforços da equipe do MGI e do CLAD para viabilizar adequadamente esse momento de interação dessas duas instituições com o movimento sindical internacional. E aqui eu faço um parênteses para agradecer em especial a Patrícia e a Rita do MGI, que desde o começo tivemos que superar, usar talvez todo o estoque de generosidade, criatividade, inclusive de última hora, e posso dizer que se não fosse essa colaboração, Patrícia e Rita, talvez nós tivéssemos sucesso nesse evento. Esse conjunto de esforços faz com que esse momento ganhe contornos históricos, pois em seu meio século de existência, o CLAD jamais teve interação colaborativa e formal com o movimento sindical, mesmo que tímido como esse. Enquanto expectativa, para nós, o primeiro propósito é sair desse encontro com respostas e propostas para o maior questionamento que temos sobre o tema desse painel, a negociação coletiva. Questionamento: por que, em quase meio século, não prospera, particularmente em nossa região, a regulamentação da Convenção 51? Porque, se a civilidade, a pacificação, a harmonia e o equilíbrio de um processo negocial tem como resultado certo somente o ganho de produtividade, eficiência e eficácia do serviço público. Portanto, em nosso entender, a negociação coletiva deveria ser de interesse até maior da gestão pública. Temos nosso diagnóstico sobre essa contradição. Ocorre que sempre a negociação coletiva foi percebida como uma mera reivindicação corporativa dos servidores e não como uma ferramenta de gestão, justamente porque esse tema nunca foi alvo de colaboração estratégica entre gestão e movimento sindical. Esperamos sair daqui com esse falso dilema superado. Mais que isso, esperamos terminar esse encontro com uma premissa confirmada. Esse tema, a negociação coletiva, é de fundamental importância, interesse e necessidade para a nossa categoria profissional, para o ente público e para os governos.
De nossa parte, para questões dessa magnitude e relevância, conseguimos outro feito histórico. Construímos uma frente internacional de sindicatos do setor público que reúne as 3 entidades que organizam a totalidade do movimento sindical do setor público no mundo, a ISP, a CLATE e a UIS-ISP. Finalizando, em um passo mais ousado, esperamos estabelecer, com esse novo CLADE progressista que se apresenta a partir deste Congresso, uma parceria de cooperação definitiva e avançar para colaborar no processo de transformação do Estado, propósito maior dessa entidade. Como disse, esse painel não é apenas mais uma atividade extraordinária de mais um Congresso do CLADE. É, na verdade, um momento histórico ao nosso ver. Como tal, são enormes os desafios pela frente, mas são tremendas as oportunidades. Felizmente, tudo proporcional ao interesse e à capacidade de cooperação entre essas duas partes. Termino dizendo que, para mais além desse tema de colaboração da Frente Internacional com o CLADE sobre negociação coletiva, o nosso maior objetivo e desejo é integrar de forma colaborativa, participativa e propositiva os processos de transformação do Estado, no sentido de seu Estado social e democrático de direito, em toda a região hispano-americana, que é o âmbito do CLADE, onde essas entidades têm organização sindical em todos os países. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, muito obrigado. Eu esqueci de citar o esforço também do secretário Feijó, que é, sim, o mestre, queira ou não queira, o mestre da negociação coletiva no Brasil, preside um grupo multiministerial de implantação de regulamentação da Convenção 51, que devido às dificuldades que nós temos no Congresso Nacional de direita e até extrema-direita, não conseguimos cooperar, mas vamos conseguir, Feijó. Tenhamos fé. Muito obrigado. Obrigada, João. E antes de passar a palavra aqui para o Conrado Ramos Laburu, que é o secretário-geral do CLADE, queria aproveitar para agradecer a ele, não só por esse painel aqui, que é um painel bem especial, mas também por todo o evento. Agradecer a você, agradecer a ENAP e a todo mundo que patrocinou e apoiou, porque realmente está sendo um evento de excelência, está sendo um prazer participar. Então, sem mais, passo a palavra. Conrado. Muchísimas gracias, realmente me honra mucho ese agradecimiento y creo que sí, que es visibilizar a los trabajadores. Y esto es una cosa, por aquí desfilaron el BID, el Banco Mundial, la CAF, los organismos multilaterales de crédito y de apoyo, y faltaba más que no estuvieran los trabajadores representados. Entonces, para mí es un orgullo. Cuando Julio Fuentes vino a verme a Montevideo, nos fuimos a tomar un café con Martín Pereira, presidente de COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado, que nuclea la Administración Central y algunos servicios centralizados, entre ellos la salud, es uno de los organismos más grandes e intensivos en mano de obra. Me pareció, y tú me planteaste, Julio, como jugamos de memoria con Esther Dweck, sabía que, y se habían empezado las negociaciones acá en el GI, enseguida me gustó mucho la idea, sobre todo la idea de visibilizar. En primer lugar, me parece una palabra fantástica, pero además de universalizar la negociación colectiva, todo lo que podamos. Yo creo que hablamos mucho, como decían ustedes, los déficits de la democracia, la desconfianza de la ciudadanía. Bueno, ¿cómo empezar por los trabajadores? Para mejorar la productividad de los servicios públicos, pero además los déficits de la democracia tienen que ver con la destrucción de las organizaciones intermedias de asociación de intereses de la sociedad civil. La informalidad que reina en América Latina tiene que ver con la debilidad de los sindicatos, y los de sindicatos públicos en particular.
a pesar que las grandes crisis, lo que más suelen sobrevivir son los sindicatos públicos, y en la pandemia jugaron también un rol esencial. O sea, en Uruguay, en la dictadura, lo que sobrevivía más eran los sindicatos públicos y no los privados, pero no teníamos ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva se instaura con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando llega el Frente Amplio al poder. A mí me tocaba ser viceministro de Planeamiento y Presupuesto y era delegado en la negociación colectiva. No sabía lo que era un cuarto intermedio, pero tenía unos bichos al lado con los que aprendí. Humberto Rocco, Daniel Mesa, unos cuadros impresionantes, y del otro lado, y se generaba mucha camaradería. Aún en el no acuerdo, lo importante es la negociación. Luego se podrá acordar o no acordar. Como decía Juan Castillo, un viejo dirigente comunista del Uruguay, que dice: ni el gobierno puede poner de rodillas a los sindicatos, ni los sindicatos de rodillas al gobierno. Eso siempre me quedó grabado. Eso es cultura de negociación, y eso se tiene que ir expandiendo. Y creo que llegamos a una ley de negociación colectiva en el sector público muy, muy buena, donde hay ámbitos donde se negocia el colectivo, llamamos al ámbito de lo público, o se negocia por rama de actividad. O sea que eso creo que, y con todas las condiciones de trabajo, además de lo salarial. No es solamente una lucha redistributiva, sino por condiciones de trabajo. Ahora, habiendo dicho esto, a mí me ha tocado estar en un gobierno de izquierda y ahora como director del Servicio Civil en un gobierno de centro-derecha. Me pidieron ir a trabajar, ir a dar una mano, y yo quería hacer una reforma del Servicio Civil y la hice, fue ley, pero no me la dejaron implementar. Por razones, quizás no las adecuadas, no era un tema de déficit fiscal. Ya me lo habían advertido los sindicatos. No te vamos a trancar nosotros, sino los ministros, porque van a defender intereses corporativos. Los sindicatos también defienden intereses corporativos, pero es su deber. Entonces, yo represento en el CLAD y fui electo por gobiernos de derecha y de izquierda. O sea que yo no puedo decir, después otras cosas son mis preferencias, pero yo quisiera que se extendiera la ley de negociación colectiva lo más posible, y desde el CLAD cuenten con nosotros, que esto es un tema de democracia. Tiene que ver con el fortalecimiento de un Estado de Derecho con separación de poderes, pero también con representación de intereses. Así como están las cámaras empresariales, sindicatos fuertes. Sindicatos fuertes son democracias fuertes. No es debilitamiento de los gobiernos, todo lo contrario. Ahora, me he peleado mucho con los sindicatos, eso está clarísimo. Y creo que una de las cosas es, apenas también uno tiraba una reforma donde queríamos medir mejor la evaluación de desempeño por competencia, me decían, es neoliberal. Y me agarraba una calentura de novela. O sea que creo que tenemos que ser muy, muy directos, tenemos que sentarnos a trabajar y estudiar. Tenemos que estudiar los temas. Los gobiernos tienen que entender la posición de los trabajadores, estudiar mucho, hay que estudiar mucho para entender la posición de los trabajadores, y los trabajadores tienen que estudiar por dónde van las nuevas tendencias también, en el mercado de trabajo, en lo que son las relaciones desde puestos de trabajo, cómo se valora un puesto de trabajo, cómo se fija el salario, si se va a seguir fijando corporativamente según la fuerza que tenga el sindicato lugar, o se va a fijar por el valor público que agrega el funcionario. Pero para eso hay que saber medir valor. Acá en Brasil están en plena discusión sobre carreras horizontales y el valor, y si son luchas y las carreras verticales, y hay que dar esa discusión, hay que darla con sinceridad, fuerte y con honestidad. Y el gobierno tiene que dar información, porque suele ocultar la información a los sindicatos de salarios, de condiciones de trabajo. Los sindicatos tienen que andar escudriñando esa información. Desde acá, desde el CLAD, lo que podamos hacer para transparentar los vínculos laborales y para fortalecer la negociación colectiva, van a contar con la presidenta,
y con este secretario general que inclusive va un poco más allá del mandato del presidente. Mientras yo esté acá, tengan la seguridad de que vamos a estar apoyando los instrumentos de negociación colectiva. Obrigada, Conrado. E aí, para concluir, então, a fala do senhor José Lopes Feijó, que é o secretário nacional de Relações de Trabalho do Brasil. Obrigado pelo senhor. Oi? Sim. Bom, primeiro eu vou falar de pé porque eu sou baixinho. Segundo, porque é um hábito da minha vida sindical, né? Falar de pé em cima de carro de som, viu, João? Deixa eu dizer o seguinte, falaram que a gente tem que se autodescrever, né? Então eu começo por aqui. Eu sou um homem branco, de cabelos e barba branca, né? Com 1,60 m, já tive 1,62 m, uns 10 anos atrás. Agora tenho menos, não sei com quanto eu vou terminar, mas sempre fui baixinho, não é um problema. E estou de terno preto, camisa azul, sapato preto e um microfone na mão. E um óculos de aro escuro, que eu não precisava quando eu tinha 60 anos, mas agora faz falta. Olha, primeiro uma coisa que nós temos que constatar. Sem democracia não tem sindicato livre. É fundamental a democracia. Não é à toa que quando se está num regime autoritário, de viés autoritário, a primeira coisa que ele faz é atacar o movimento sindical e os movimentos sociais organizados. Nós vivemos isso recentemente. Em 2016, quando teve o golpe contra a presidenta Dilma, uma presidenta honesta e eleita pelo voto popular, derrubada com uma falsa desculpa, quem se assenhorou do governo atacou imediatamente o movimento sindical e seus direitos. E depois é difícil retomar, porque até hoje nós não conseguimos ainda reverter o estrago que foi feito nesse momento autoritário que a gente viveu. E esse momento autoritário não dialoga. Tanto é que os servidores e servidoras públicas federais brasileiros ficaram 6 anos sem nenhum espaço para apresentar suas pautas, suas reivindicações e ter uma chance de negociar alguma coisa. Eu tenho, digamos, orgulho no bom sentido, não é orgulho de ser orgulhoso, né? De ter participado do governo da presidenta Dilma e também ter apoiado o governo do presidente Lula nos primeiros mandatos, até porque eu era dirigente sindical do sindicato que ele foi presidente, eu fui presidente também, né? E eu tenho certeza absoluta, porque tenho os dados, que o servidor e a servidora pública brasileira, federais, foram valorizados nesses momentos. Seja do ponto de vista do respeito, seja do ponto de vista do estabelecimento de espaços de negociação, seja do ponto de vista da evolução salarial. Vocês podem se surpreender com o dado que eu vou dar aqui agora. Mas se nós pegarmos do primeiro mandato do presidente Lula até antes das negociações que nós acabamos de realizar este ano, portanto, antes dos reajustes que nós acordamos, são raríssimas as carreiras do serviço público, mas raríssimas, que não tem aumento real em relação à inflação, mesmo considerando os 6 anos que ficou sem nenhum reajuste. O governo do presidente Lula estabeleceu uma mesa de negociação chamada Mesa de Negociação Permanente, que foi desativada no governo Temer e Bolsonaro, e que nós reativamos agora no terceiro mandato do presidente Lula, que é um sistema de negociação completo. Tem uma mesa central, que recebe a pauta comum das entidades sindicais e negocia essa pauta.
e tem mesas específicas que negociam pautas apresentadas pelas carreiras. E tem as chamadas mesas setoriais, que estão em processo de implantação, que podem ser instaladas nos órgãos por reivindicação do movimento sindical, que discutem relações de trabalho. Portanto, é um sistema completo. Mas é um sistema que está implantado, que é um governo democrático que quer dialogar. Nós acabamos de assinar com o Serviço Público Federal 49 acordos, que abrangem 100% do funcionalismo, cujo resultado foi que neste mandato do presidente Lula toda a inflação prevista está reposta e ainda se recupera uma parte do passado onde não houve reajuste. Isso é para ter uma ideia da dimensão disso. Agora, o que é que falta então? Falta que esse sistema seja implementado e direito de todos os servidores e servidoras públicos federais, estaduais e municipais. E que não dependa do governo de ocasião. Ter espaço de democracia, de diálogo e de conversa. Mas que esteja estabelecido em lei e que todo governo seja obrigado a cumprir. A dar o direito de arena, o direito de apresentar pauta, o direito de debater. E é por isso que o João Domingos disse, por decreto do presidente Lula, se estabeleceu um grupo de trabalho que foi coordenado pela Secretaria de Relações do Trabalho, por mim, aonde as centrais sindicais se reuniram com os representantes do governo e desenhamos uma proposta de regulamentação da Convenção 151, que está em trâmite dentro do governo e que pretendemos apresentar brevemente, para que seja tornado lei e que dê a todos os servidores e servidoras o direito à negociação, como uma forma permanente, não dependendo do governo de ocasião. Agora, eu também tenho certeza de uma coisa: não vai ser fácil passar nesse Congresso. Este Congresso tem um viés conservador e, em muitos aspectos, anti-trabalhador e trabalhadora. Se o movimento sindical não se mobilizar quando isto chegar no Congresso, a chance de não ser aprovado, ou pior, de ser deturbado e não servir para nada, é muito grande. Portanto, nós temos um desafio. O movimento sindical tem um desafio, que é estar atento. E quando este projeto de regulamentação da 151 chegar no Congresso Nacional, que ele seja aprovado para estabelecer um sistema permanente de diálogo, negociação e democracia. Um abraço. Obrigada, Feijó. Eu sei que não é praxe nesse espaço, mas a gente vai abrir aqui uma exceção para saber, a gente tem pouquinho tempo, mas saber se teria, a gente tem tempo de responder uma ou duas questões da plateia, se houver. Alguém tem interesse em fazer pergunta? Pronto, temos uma pergunta ali. Tá, vamos parar na 3, então. 3 perguntas e eu peço que seja breve, porque senão a gente vai estourar o tempo, tá? Eu vou descer com o microfone, aí vocês perguntam, digam para quem é e a gente vai tocando assim. Por favor, dizer o nome e ser breve, tá? Sí, soy Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, que elaboramos con la CLATE el informe que Julio comentaba. Y primero felicitar entonces al CLAT por haber abierto este espacio tan importante como todos reseñaron. Simplemente decir que la Organización Internacional del Trabajo, que se ha comentado bastante, ha señalado desde hace muchísimas décadas la estrechísima relación que existe entre la libertad sindical y los derechos civiles y políticos. Tanto así que ha llegado a decir que para que un Estado, un país pueda considerarse realmente democrático, debe asegurarse de que exista libertad sindical. Y libertad sindical, también se dijo, está solamente asegurada si se cumplen con los 3 pilares, que es el derecho a la asociación, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Esto significa que si en un país no se cumple con alguno de estos 3 derechos, no se estaría garantizando la libertad sindical y por ende no estaríamos hablando de un sistema realmente democrático.
y esto ha sido ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy poquito tiempo en una opinión consultiva sobre libertad sindical, que fue más allá y dijo que el derecho a la negociación colectiva, como parte del derecho a la libertad sindical, es un derecho humano fundamental y por supuesto incluye a trabajadores y a trabajadoras del Estado. Pero como bien se dijo, incluso está en el informe que se repartió, esto no está realmente garantizado en todos los países de América Latina y del Caribe. Entonces pienso si el CLAT no puede jugar un rol importante ahí impulsando. Y tal vez sea el momento de comenzar impulsando, digo, para que los estados puedan firmar alguna declaración y, por qué no, elaborar una carta iberoamericana que impulse la negociación colectiva y su efectivo ejercicio en todos los estados de Iberoamérica. Muchas gracias. Então a gente faz mais duas. Mais duas e aí a gente fecha para responder e fechar, tá? Obrigada. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Quería preguntarle de otro de los temas claves del Congreso fue la equidad de género y todos los temas de diversidad racial, ¿no? Y acá vemos un panel completamente de hombres, ¿no? Y bueno, quería preguntarles cómo está el tema de la diversidad, tanto de género como racial, en la participación sindical y en los cargos de liderazgo de los sindicatos. Gracias. Era uma pergunta que eu ia fazer essa. Muito obrigada. Então você pode ir outra. Boa noite, boa tarde, boa noite, né, para todos. Meu nome é Marco Antônio, eu fui eleito presidente da Associação de Servidores, o Sindicato de Servidores da Carreira de Orçamento e de Planejamento e Orçamento. Estou começando, eu tenho uns 10 anos que eu estou no movimento sindical, mas agora, pela primeira vez, eu vou ser presidente, vai ser um desafio para mim. E eu queria perguntar para o secretário José Lopes Feijó, porque o que aconteceu? Até o momento, todos os servidores públicos do Brasil são regidos pelo regime jurídico único que garante a estabilidade dos servidores públicos. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, praticamente, ele fez uma reforma, na minha visão, administrativa. O que ele fez? Ele tornou possível que servidores públicos ditos de não carreiras de Estado possam ser contratados por um regime mais, vamos dizer assim, mais simples, entendeu? Ou seja, ele pode ser demitido. Essa é a CLT, Confederação das Leis do Trabalho, né? Ou seja, esse servidor, ele vai poder ser demitido com bastante facilidade, porque nem processo administrativo vai ter. Né? Não é necessário o processo administrativo. Tem que ser motivado, mas não é necessário o processo administrativo. Então, eu queria saber o seguinte, qual vai ser, se vai haver alguma providência. Eu acho que essa organização, a aprovação da lei da OIT 151 vai ser importante, se isso acontecer, por conta dessa situação, mas se o governo pretende fazer alguma coisa nesse sentido, para garantir dar maiores garantias aos trabalhadores do serviço público. Obrigado. Obrigada, doutor. Eu estou entendendo, então, que tem uma pergunta que é mais para o Conrado, uma que é mais para o Feijó, essa última, e uma que tem a ver com a diversidade no movimento sindical, que aí seria para toda a representação do movimento sindical. Começa, Conrado? Não, são as perguntas que foram feitas aqui. En primer lugar, con respecto a lo que tú decías, nosotros vamos a tratar de empujar, vamos a promover. No la podemos prometer porque las cartas se sacan por unanimidad y es muy probable que tengamos resistencia en algunos gobiernos. Entonces, eso no quiere decir que no trabajemos en esa línea y que podamos empezar a armar algunas discusiones, tener cursos de negociación colectiva que hoy en día no los da el CLAD. O sea, uno va produciendo una sensibilización y vamos viendo con nariz cómo viene el ambiente para poder promover una carta. Porque las cartas se ratifican por lo general por unanimidad. Lo que no tenemos que hacer es partir el CLAD. Llevamos 50 años
Entonces, ese equilibrio político que uno tiene que hacer estando sentado acá es muy importante mantenerlo. Pese a que yo coincido que es un tema de derechos humanos, entonces hay que promover este tipo de cosas. Lo que no podemos asegurar es la ratificación plena de la carta, porque tenemos que tener una unidad. Yo creo que por ahí yo quería hacer nada más una mención hicimos una reforma ahora, yo promoví una reforma en Uruguay, tenemos un régimen de presupuestados, le decimos nosotros, que es la planta permanente, y otros que se llamaban contratos de función pública, que después se renovaban, se suelen renovar, pero podrían no renovarse, ¿no? Para hacer las mismas cosas. Y después hay unipersonales, que ya es más precarización del trabajo. Eso existe en toda América Latina. Entonces, los contratos de función pública, lo que hicimos es, pusimos en la ley que tenían un máximo de duración de 4 años y que tenían que ser para tareas que tienen que ser prestadas por un funcionario público, porque representan la autoridad estatal, pero que se contratan cuando hay una necesidad, por ejemplo, inspectores en una pandemia. Entonces hay que justificar por qué no es un funcionario de planta, porque si no lo que estamos haciendo es precarizando el trabajo. Para funciones permanentes estamos contratando temporalmente, y eso es precarizar. Entonces nosotros consideramos que tiene que tener características de funcionario público cuando son funciones permanentes, pero flexibilizamos en el sentido de que hay veces el Estado necesita más y después deja de necesitar una función permanente en cantidad, porque puede haber una pandemia o puede haber una necesidad especial. Entonces, hicimos esa flexibilidad pero sin precarizar. Quería nada más que hacer esa precisión, pero eso es muy típico de Uruguay.